buenas tardes a todos nuestros televidentes. El día de hoy en nuestro especial de Halloween hablaremos sobre un tema muy importante de la sociedad hoy en día. Hablaremos sobre el neoliberalismo en la educación en otro país muy conocido de Latinoamérica. Es Argentina. Para esto tenemos 3 comensales más. Una de nuestras comensales nos explicará un breve resumen sobre el neoliberalismo en Argentina. Nuestra siguiente corresponsal nos hablará sobre el neoliberalismo en la educación en Argentina. Y por último, nuestra siguiente corresponsal nos hablará sobre las diferencias del neoliberalismo en la educación entre Colombia, nuestro país, y Argentina. Vamos contigo, Laura. Cuéntanos tu breve reportaje de la historia del neoliberalismo en Argentina. Sí, claro, Mafe, ¿cómo estás? Vengo entonces primero a explicarles qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una teoría política económica que tiende a disminuir hasta casi que no dejar que haya intervención del Estado. También ha sido definido como una libertad económica, dejando también el libre comercio en los países que ya la desarrollan. Entrando un poco más en contexto, vamos a hablar del neoliberalismo en Argentina. Este llegó en 1978, causando gran impacto, ya que gracias a él se dieron unas iniciaciones a los grupos sindicales. ¿Por qué? Porque al llegar el neoliberalismo a este país, muchas personas no estaban de acuerdo como todo lo nuevo cuando llega. ¿Qué quiere decir? Al querer llegar al punto en que el gobierno no intercediera casi que en ninguna actividad económica del país, hubo una gran brecha, ya que las empresas empezaron a hacerse públicas, pero entonces sus trabajadores querían retomar, o sea, querían que la empresa fuera nuevamente solamente para ellos. Esto generó grandes marchas, grandes protestas, y de ahí se formaron los grupos sindicales de cada empresa para que no cambiara ya su forma de vida que llevaban antes del neoliberalismo. Pero al pasar de los años, el neoliberalismo ha ido mejorando todo su país y toda su economía, abriéndole los ojos a aquellos que no lo que eran la oposición de esto. Con el neoliberalismo pudieron adquirir el libre comercio, la libre venta y la libertad en sus horarios y salarios de trabajo. Seguimos contigo en Estudio Mafe para ampliar un poco más la información. Muchas gracias por tu gran reportaje, Laura. Ahora seguimos con nuestra corresponsal, Sandra, que nos explicará y nos hablará sobre el neoliberalismo en la educación de Argentina. Claro que sí. En este segmento hablaremos sobre el neoliberalismo en la educación argentina. Cuando recién empezó a desarrollarse el neoliberalismo en este país, el estado docente entró en crisis, ya que fue bastante complicado con la consolidación con el estado subsidiario para una educación al alcance de todos. Asimismo, hubo un gran conflicto político, ya que se registraron enfrentamientos de adversarios en sus campañas políticas con ideologías neoliberales y con las ideologías tradicionales para seguir en el desarrollo de la educación. Por los primeros 25 años, Argentina estuvo en esta gran crisis muy involucrada fuertemente. Durante los primeros años del siglo, el neoliberalismo se pudo superponer, ya que se utiliza el neoliberalismo pedagógico, donde se reestructuran las ideologías tradicionales y con el neoliberalismo se llenan los vacíos que tenían las estructuras tradicionales de educación, en donde se llenan estos vacíos, pero aún así se encuentra que se carecen de varias cosas aún, cosa que al pasar de los años se ha ido tratando de mejorar.
Estas décadas se vieron bastante marcadas en Argentina, ya que el neoliberalismo generó un cambio y una reducción del Estado para un avance con procesos de privatización y una mayor liberación en cuanto a la mercantilización de las economías. En este sentido, el neoliberalismo genera que el Estado se convierta subsidiario y las políticas públicas quedaron como residuales. Bajo toda esta lógica, también se realizó una sustracción de la educación en cuanto al saber y la cultura en dominio público, que acentúa la concentración de los productos del conocimiento y fueron consolidados a la transformación de la educación concebida. Luego se desarrolló la educación como un bien y un derecho fundamental histórico de carácter inclusivo, y de esta manera convirtiéndose en un servicio privado comercializado en todo el país. Continuamos contigo en Estudio Mafe. Gracias a ti, Sandra. Ahora continuamos con nuestra corresponsal Jessica, que nos hablará sobre las diferencias entre el neoliberalismo en Colombia y en Argentina en cuanto a la educación. Ya conociendo un poco más sobre la historia del neoliberalismo en Argentina y su relación con la educación, vamos a hacer una breve comparación con Colombia. Las políticas neoliberales han fracasado en ambos países, como en más países de Latinoamérica. Esto se debe a que, aunque las ideas neoliberales sean buenas y tengan el apoyo de muchas personas, no van por un buen camino, ya que la política debería apartarse un poco más. Pero la política la hace, la parte neoliberal la hace suya, generando esto un conflicto de intereses, ya que ellos privatizan la mayoría de los entes públicos, pero lo privatizan hacia lo político. En cuanto a la educación, estos dos países también están muy a la par en cuanto a las políticas neoliberales, ya que se está invirtiendo más en la educación, pero no se está invirtiendo como se debería, ya que la educación es parte vital en el desarrollo humano. Pero por esto mismo, las políticas neoliberales van decreciendo y van cada vez desapareciendo más, aunque el nombre de estas siempre se mantiene. Poco a poco esta ideología neoliberal ha ido apartando las políticas públicas, siendo que deberían ir trabajando de la mano para poder desarrollar un mejor desarrollo y avance en cuanto a todo en general, pero más hacia el lado de la educación, que es lo que ha ido más atrasado en todas estas décadas de neoliberalismo en ambos países. Finalizando nuestro reportaje, concluimos que la ideología neoliberal poco a poco se va extinguiendo, y aunque es una de las mejores ideologías que se han podido crear, no se desarrolló de una buena manera y nunca se pudo llevar a cabo como debería ser. Esto es todo por nuestro reportaje de hoy. Vamos a estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica, y gracias a nuestras demás corresponsales por este gran reportaje sobre el neoliberalismo en la educación en Argentina y Colombia. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta luego.